Recomiendo, y en esta ocasión recomiendo en realidad porque hay unos brochettes muy variadito, con jamón, con tomates cherry, queso, las brochettes, después unas delicatessen con jamón crudo. Son de Giulio Restaurant y forman parte del menú ejecutivo que ustedes pueden degustar de lunes a sábado y a un precio realmente casi podríamos decir increíble, ¿no? Dada la calidad y la exquisitez de lo que hablamos. Además incluye el menú ejecutivo un postre también sofisticado muchas veces y agua o gaseosa, los almuerzos. Claro, si alguien querrá un vinito, será aparte, ¿no? Pero esas cosas. Estamos en el Intertower Hotel y lo que hablábamos es del Giulio Restaurant, que está en la planta alta, en la planta 1, en el primer piso del Intertower Hotel, que es un hotel con calidad internacional y calidez local. Es decir, no pierde lo que nosotros asumimos con mucho orgullo, que es la calidez, la cordialidad de la gente del interior, sin subestimar a nadie, pero así son las cosas. San Jerónimo al 2700. Vamos a hablar con alguien que cada vez que charlamos con ella nos sorprende con alguna cuestión que tiene que ver con su propia experiencia. Recuerdo la primera vez. ¿Cómo te va, Silvia Arburger? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Diputada provincial del Frente Progresista Cívico y Social. Digo, la primera vez que charlamos, no es que descubrimos, sino que se le nota y que es una luchadora activa por los derechos humanos, por sobre todo, y por los derechos de género, no digo en particular porque vamos a hablar en general de otras cuestiones también. Y luego me enteré que había sido representante de la provincia, del país también, del país en certámenes internacionales de atletismo, ¿no? Así es. Así es, Silvia. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Trabajando. Vamos directamente no te voy a decir a comer, después comemos, a un proyecto muy interesante. Hablábamos fuera de cámara sobre la discriminación, que es algo tan generalizado lamentablemente y hasta podemos decir en el mundo, ¿no? Pero lo que nos interesa, y en todo caso en lo que están trabajando, nos interesa todo lo que respecta a esta cuestión, pero están trabajando en un proyecto titulámelo vos, tiene que ver con la discriminación. Sí, una ley de prevención de actos discriminatorios. La idea es instar al Ejecutivo, al Gobierno provincial, para que tenga políticas activas para la no discriminación, para una sociedad más plural, más diversa, para valorar la diversidad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Santa Fe no tiene una ley antidiscriminatoria, sí lo tiene la Nación, una ley un poco antigua del año 88, una ley más pensada en ese momento para prevenir y sancionar actos discriminatorios en relación a posiciones ideológicas o políticas. Salíamos de la dictadura. Hoy, 20 años después de esa ley, necesitamos incorporar pretextos discriminatorios como es discriminar por edad,
discriminar por discapacidad, discriminar por orientación sexual o por identidad sexual. O sea, son todos avances sociales que tenemos que plasmarlos taxativamente en la ley para evitar que se discrimine por esos conceptos y promover, insisto, sociedades mucho más plurales. En las actitudes habituales, de alguna manera, desde lo artístico a lo mediático, al fútbol, a la vida cotidiana, ya decía, hay notables casos, hay notables casos. Sí, en el proyecto de ley que presentamos desde nuestro bloque con Rubén Giustiniani, incorporamos un capítulo especial para el tema de los espectáculos deportivos, ¿no? Pensando en esa discriminación que se hace, por ejemplo, claro, en el fútbol. Toman dimensión por, bueno, exacto, por el volumen, por el impacto. Ahí concretamente planteamos la obligación del árbitro de suspender el espectáculo hasta que cese el acto discriminatorio. Ya ocurre, ¿no? Hay árbitros que suspenden frente a determinados cánticos. Sí. Suspenden. Nosotros lo queremos plasmar en la ley, que sea obligatorio, que se suspenda hasta tanto cese el acto discriminatorio e incluso si continúa la discriminación, plantear alguna sanción de tipo de multa a la institución para evitar que estas cosas ocurran, ¿no? Porque son espectáculos que los ven muchísimo en un sector muy amplio de la población y ahí es donde más se educa en la no discriminación, ¿no? Cuando podemos abarcar una gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas. Y aparte, aunque no haya un hecho, digamos, concreto de actitud violenta, física, no deja de ser un hecho violento, la carga, ¿por qué no decirlo ideológica, ¿no?, de esta cuestión? Sí, es cultural, es cultural. Es cultural y por eso ahí el Estado tiene un gran papel para jugar, ¿no? Porque cuando el Estado dice esto no está bien, esto no corresponde. Por ejemplo, lo que pasa en muchas instituciones educativas, por ejemplo, cuando un niño o una niña tiene una leve discapacidad intelectual o física, y en la escuela, sin decirle que no, le dice no hay lugar. Y en realidad lo que se pretende es que ese niño o esa niña con esa discapacidad vaya a otra institución de algún modo como menos prestigiosa. ¿Por qué? Y marcan mucho en la primera edad, marcan mucho, por ejemplo, yo lo noto, y esto permanentemente, mis nietos, mis hijos sobre todo, educan a los chicos para que no, cuestión del gordito, la gordita, el renguito, ¿cuántas veces? Ni hablar de otras, digamos... sí, de otras discriminaciones que influyen por con color, mucha más, por etnia, claro, sí, por color de piel, por ejemplo, y eso limitan la autonomía, el desarrollo de un niño o una niña, ¿no? Cuando decimos marcan en la vida, ¿no? Muchas veces decimos, por ejemplo, cuando se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que vemos como avances sustantivos en las generaciones de niños o niñas o de adolescentes, de jóvenes, y sin embargo como que los adultos más grandes no han podido cambiar su punto de vista, su forma de ver. Bueno, es que hay toda una vida atrás de eso, ¿no? A mí me ha pasado de encontrarme a lo mejor con personas que son claramente homosexuales y que no entienden, ¿no? Claro, y que no lo quieren expresar, no pueden. Es todo como una formación, como una represión que han tenido en toda su vida y que les impide expresarse con libertad, ¿no? Y yo siempre digo que no es solo el respeto, sino es la valoración. Fíjate que valoramos con mucha fuerza la diversidad que existe en la naturaleza, de plantas, de fauna, etcétera, y no valoramos la diversidad que tenemos en los seres humanos, ¿no? Qué importante es reconocer en cada uno de nosotras o nosotras distintas aptitudes para diferentes cosas, ¿no? Qué importante, cómo es bueno, que unos desarrollamos algunas cuestiones y otros que tenemos distintos colores de piel, distintos colores de ojos, distintas formas de expresarnos, en fin, qué lindo y qué importante es la diversidad y la no discriminación bajo ningún concepto. Y no solo pasa esto en clases sociales, digamos, con cierta cultura y poderío de cualquier tipo, ¿no?
no me quiero referir, digamos, bueno, sí, a gente, digamos, de clase media más elevada que quizá influyen con sus exhibiciones cuasi obscenas de poder adquisitivo, de alguna manera ya están haciendo una discriminación porque a los chicos les influye esto, les influye. Fuertemente, fuertemente. Les influye. Por eso lo que estamos planteando es desde el Estado campañas de difusión para la no discriminación, campañas educativas en las escuelas, porque bueno, cuando uno se forma en una sociedad más plural, más diversa, luego lo lleva eso a todos los ámbitos de la vida, ¿no? También la edad en nuestra sociedad es fuertemente discriminadora, ¿no? Toda la propaganda, todo lo lindo, todo lo bueno es para las personas jóvenes. Totalmente. Y cómo no valorar la riqueza, la sabiduría, en fin, la experiencia de las personas adultas, y eso valorarlo permanentemente, ¿no? Está muy bien la palabra valor, porque valorizan o le dan un valor extra a la belleza, por llamarlo clásica muchas veces, y exageradamente apolínea. Utilizar un adjetivo no demasiado utilizado. Sí. Apolínea, ¿no? Bueno, recién charlábamos sobre la importancia de la base en todo caso, pero en lo que respecta al tema que desarrollaba de la primera infancia. Y hay otro proyecto de ustedes que tiene que ver con la educación pública provincial de los jardines, ¿no? Sí, presentamos con Rubén un proyecto para crear un sistema provincial de jardines de infantes, de educación inicial a partir de los 45 días de edad. ¿Arrancaría desde lo maternal? Sí, porque es a partir de cuando la ley de maternidad, las mujeres y los hombres que trabajan, a los 45 días a la mujer se le terminó la licencia por maternidad y tiene que volver a su trabajo, y hay que decidir dónde se cuida ese niño o esa niña. Muchas familias deciden o pueden que permanezca en el hogar al cuidado de un familiar o de una persona que se ha contratado. Otras familias no tienen y requieren de una institución, y en esto tiene que estar el Estado presente. En los barrios más pobres, en los barrios más vulnerables, no hay instituciones estatales, y nosotros creemos que es necesario, fundamental para una mayor igualdad, generar una red de instituciones estatales para el cuidado y la educación de los niños y las niñas desde la primera infancia, porque la desigualdad se inicia ahí. Un niño o una niña que ingresa a la escuela a los 5 años, ya la desigualdad es enorme, ¿no? En lo que refiere a todo el proceso que se ha dado en esos primeros años de vida, ¿no? No es lo mismo un niño o una niña cuidado, estimulado, con padres presentes, que un niño que ha permanecido sin el cuidado responsable de adultos, porque su familia no tiene las condiciones para cuidarlo. Maximiliano, que es nuestro, digamos, técnico y socio en la cuestión, me acaba de decir así que no es de la victoria, sino que tenemos un par de minutos, pero de cualquier manera, en fin, yo soy más de la época hippie que de los otros. Una referencia al discurso inaugural de las sesiones ordinarias del gobernador domingo, 1 de mayo. Una referencia de 1 minuto y pico. Fue un discurso centrado en la emergencia hídrica que vive la provincia y en la necesidad desde el gobierno nacional y provincial a Ojalá poner se cumpla, ¿no? todos los recursos para resolver un problema que es gravísimo y que no estaba previsto, ¿no? Y dos cuestiones que rescato: abrir un espacio para discutir una ley de educación en la provincia de Santa Fe. Santa Fe es la única provincia del país que no tiene ley de educación. Nosotros hemos presentado una propuesta sumamente necesaria. Así es. Así que en eso él ha planteado la necesidad de generar un espacio amplio de debate, y yo lo valoro mucho eso. Creo que es bien importante y uno de los desafíos que tenemos a corto plazo. Hablabas de la edad.
y una de las cosas que hablamos con los coetáneos es la diferencia de la educación pública, que como lo que ha sufrido, digamos, la cuestión educativa en general, ¿no? Sí, Argentina es maravillosa en ese sentido a partir de la ley 1420, ¿no? Exacto. Con esa poderosa educación pública, laica, fantástica, universal, y creo que con ese antecedente tenemos que seguir rescatando esa educación pública. Y nuestras universidades. Y Santa Fe tiene que volver a ser un ejemplo nacional, Ojalá, ojalá, creo que... En los años 60, yo recuerdo, era realmente algo ejemplar. Ejemplar, sí. Yo creo que podemos... Y ahora la preocupación del gobierno actual es esa. Sí, sentar las bases, los principios fundamentales para una ley de educación provincial para los próximos... Está bien. Medio siglo, diría Está yo, bien. ¿no? 50 años. Ojalá que sí. Sí. Bueno, ha sido un placer como siempre, volveremos a encontrarnos. Si hay algo, tenemos 30 segunditos, si hay algo que te hubiera gustado agregar. No, creo que charlamos de todo muy interesante. Muchas gracias por invitarme. Muy interesante, muchas gracias. Y lo mencionaste un par de veces y siempre recuerdo con mucho cariño a Rubén Giustiniani, con quien comparte. Trabajamos muy bien en el bloque, sí. En el bloque. Gracias, Silvia. Silvia Armbruster, y espero pronunciarlo bien. Lo pronuncio bien. Muchas gracias. Y ahora vamos a disfrutar unos exquisiteces platos de Giulio Restaurant. Ya lo saben, increyendo. Aquí en el Inter Tower Hotel, con calidad internacional, calidez local, y recomendamos el menú ejecutivo a un precio realmente llamativo. Muy al alcance de todo el mundo, y nunca mejor dicho, porque es un hotel para todo el mundo. Lo recomiendo.